El subsidio para el empleo. Se otorgará el subsidio para el empleo en los términos siguientes. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción 1 del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de esta misma ley. En los casos en el que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El retenedor deberá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que se entregue a los contribuyentes en términos de este párrafo. Los siguientes en que se reciban los contribuyentes derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución, por no tratarse de una remuneración de trabajo personal subordinado. En los casos en que los empleadores realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días en que corresponde el periodo de pago, para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos en que se hagan en el mes no podrá exceder de la cantidad que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate. Cuando los empleadores realicen una sola exhibición pagos por salarios que comprendan 2 o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicará las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción por el número de meses que corresponda a dicho pago. Cuando los contribuyentes presenten servicio a 2 o más empleadores, deberán elegir antes de que alguno les efectúe el primer pago que les corresponda por prestación de servicios, subordinados en el año de calendario de que se trate. El empleador les entregará el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores, a fin que ellos no les den el subsidio para el empleo correspondiente. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual de impuestos sobre la renta, a que se refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los conceptos que se refieren en el párrafo o la fracción primera del artículo 94 de esta misma ley, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, estarán a lo siguiente. A. El impuesto anual se determinará disminuyendo la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos previstos en el primer párrafo o fracción 1 del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El impuesto local los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año calendario al resultado obtenido que se aplicará a la tarifa del artículo 152 de la misma ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. B. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta exceda de la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el impuesto que resulte a cargo será acreditable el importe de los pagos provisionales efectuados. C. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a cargo del contribuyente ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo y la fracción 1 del artículo 94 de la ley ISR, que se encuentran obligados a presentar declaración anual en los términos de la citada ley, acreditarán contra el impuesto del ejercicio determinado conforme al artículo 152 de la misma ley en el monto que por concepto del subsidio para el empleo se determinó conforme a la fracción anterior durante el ejercicio fiscal correspondiente, previsto en el comprobante fiscal que sea para tales efectos le sea proporcionado por el patrón, sin exceder el monto del impuesto del ejercicio determinado conforme al citado artículo 152. Entonces, en el caso de que el contribuyente haya tenido durante el ejercicio dos o más patrones y cualquiera de ellos le haya entregado diferencias de subsidio por el empleo en los términos del segundo párrafo de la fracción anterior, dicha cantidad se deberá disminuir del importe de las retenciones efectuadas a acreditables en dicho ejercicio, hasta por el importe de las mismas. Fracción 3. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derechos a los subsidios para el empleo solo podrán acreditar contra el ISR a su cargo o de retenido a terceros las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto cuando cumplan con los siguientes requisitos. A. Lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los contribuyentes a que se refieren el primer párrafo o la fracción 1 del artículo 94 de la ley ISR, identificando en ellos, en forma individualizada, a cada uno de los contribuyentes a los que realicen dichos pagos. B. Conserven los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto de los ingresos pagados a los contribuyentes, el ISR que en su caso se haya retenido y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del subsidio para el empleo. C. Cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones 1, 2, 5 del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Conserven los escritos que le presenten los contribuyentes. Presenten ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración proporcionando información de las cantidades que paguen por los subsidios. Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores. Anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus trabajadores por los ingresos por prestaciones por servicios personales subordinados. Proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados. Entreguen en su caso en efectivo el subsidio para el empleo.